Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que dos cuerpos de 10 kilogramos de masa se encuentran en dos de los vértices de un triángulo equilátero de 0,5 metros de lado. Yo en este caso lo he colocado sobre los ejes de coordenadas para que me resulte todo más cómodo a la hora de calcular. Así una de las masas la he puesto en el punto 00 y otra en el punto 050. Nos piden que calculemos el campo gravitatorio que estas dos masas generan en el tercer vértice del triángulo y que calculemos el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria de las dos masas para atraer a otro cuerpo de 10 kilogramos desde el infinito hasta el tercer vértice del triángulo. Bien, pues vamos a empezar con la primera parte. Si nosotros queremos calcular el campo que origina un sistema de partículas en un punto concreto, lo que nosotros tendremos que utilizar es el principio de superposición, que establece que como el campo es una magnitud vectorial, pues el campo generado en un punto va a ser igual a la suma vectorial del campo originado por cada una de las masas que forman el sistema en ese punto. Así, como las dos masas son iguales, podemos hacer una primera aproximación. Fijaros, en este caso, este sería el rojo, sería el campo que genera la masa 1 en el tercer vértice, el campo que genera la masa 2 en el tercer vértice. Fijaros que como se trata de un triángulo equilátero, el ángulo que forma pues son de 60 grados cada uno de estos lados del triángulo. Esto nos va a venir muy bien para calcular las proyecciones del vector campo sobre los ejes de coordenadas. Bien, a partir de este momento, pues lo que nosotros vamos haciendo es decir, bueno, pues la suma del campo total tendrá que ser la suma de ellos dos. Como el campo originado es el mismo, puesto que las dos masas tienen el mismo valor, fijaros que nosotros podemos tener en cuenta algo muy curioso, y es que el módulo del campo generado por la masa 1 y el módulo de la masa 2 va a ser el mismo, puesto que ambas masas y las distancias al tercer vértice son las mismas. Así que ya tenemos un primer paso, que es que conocemos exactamente cuál es el valor de la intensidad de campo en módulo. Pero nosotros necesitamos tenerlo expresado en términos vectoriales para poder sumar ambos valores. Entonces, aquí es donde viene una parte muy interesante. Fijaros que cuando nosotros tenemos en cuenta las proyecciones de cada uno de los vectores campo originados por las masas, estamos viendo cómo las componentes en el eje X se van a cancelar, mientras que las componentes en el eje Y son las que se suman. Cuando vamos a calcular el vector campo generado por la masa 1, tendremos que tener en cuenta tanto su proyección sobre el eje X como su proyección sobre el eje Y. Fijaros que para este vector la componente X sería negativa y la componente Y también sería negativa. Importante, fijaros cómo la componente 1x en este caso coincidiría con el cateto opuesto al ángulo, mientras que la componente y coincidiría con el cateto contiguo al ángulo. Otra cosa a tener en cuenta, fijaros que por tratarse de un triángulo equilátero, todos los ángulos son de 60 grados, pero el ángulo que estamos viendo en las proyecciones va a ser la mitad de 60 grados. 30. De esta forma, importante los signos, fijaros cómo la componente 1x tiene signo negativo, como la componente 1y también tiene componente negativo y como la componente 1x va asociada al seno, mientras que la componente 1y va asociada al coseno por ser el cateto contiguo. De esta forma, a partir de aquí simplemente sustituiríamos el módulo en estas expresiones y pondríamos el ángulo de 30 para obtener el vector campo generado por la masa 1 en el vértice opuesto. A continuación procedemos a hacer de la misma manera el cálculo del vector campo para la masa 2 en el vértice opuesto. De esta forma, fijaros, en este caso la componente X saldría positiva, la componente Y saldría negativa y, como siempre estábamos hablando, el ángulo pues de 30 grados. Es importante tener muy en cuenta los signos. Simplemente sustituimos, aplicamos y de esta forma tenemos el vector campo generado por la masa 2 en el vértice opuesto.
A partir de aquí, para calcular el campo en el tercer vértice, lo único que tendremos que sumar son los dos vectores campo. Importante, fijaros cómo las componentes en X se cancelan, una es positiva y otra es negativa, mientras que las componentes Y, que son iguales pero con el mismo signo, se suman. Y ya tendríamos el valor del campo en el tercer vértice. A continuación nos piden que calculemos el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria de las dos masas para atraer otro cuerpo de 10 kilogramos desde el infinito hasta el tercer vértice del triángulo. Es decir, el planteamiento es que nosotros queremos saber si el proceso de llevar una masa de 10 kilogramos desde el infinito hasta el punto B va a requerir o no de fuerzas no conservativas. La forma de hacerlo es calcular el trabajo realizado por las fuerzas conservativas, en este caso, y determinar si el proceso, si este trabajo es positivo y por tanto será espontáneo o no será espontáneo. Bien, lo que debemos nosotros de recordar es que en este proceso, para calcular el trabajo, nosotros diremos que el trabajo va a ser igual a la variación de energía de potencial que experimenta esta nueva masa debido a la acción del sistema de partículas sobre ella. Entonces, nosotros podemos o bien resolver, como hemos visto en otros ejercicios, en los cuales hablamos de que la variación de energía potencial es igual a la masa por el potencial en el punto A y en el punto B, o bien podemos nosotros pues simplemente calcular la diferencia de energía potencial en el punto B y en el punto A. Vamos a emplear ahora este nuevo método para determinar el trabajo. ¿Cómo calculamos la energía potencial en el punto A? Pues bien, la energía potencial en el punto A originada por dos masas, es decir, la energía que experimenta el cuerpo de 10 kilos como consecuencia de la acción de atracción que generan las dos masas en el punto A, va a ser igual al producto de la constante de gravitación universal por la masa 1, por la masa 3 y por la distancia que habría desde la masa 1 hasta el punto A. De la misma manera haríamos con la masa 2. De esta forma, importante a darnos cuenta, y es que en el punto A la distancia al encontrarse en el infinito van a ser cero estos potenciales, y de esta forma nosotros podemos decir que la energía potencial que tendría la masa de 10 kilogramos cuando se encuentra en el infinito pues sería de 0 julios. ¿Cómo calculamos la energía potencial que tendría la masa de 10 kilogramos en el punto B? Bien, como la acción que ejercerían la masa 1 y la masa 2 sobre esta masa en el punto B. A partir de aquí, pues fijaros que lo que nosotros tenemos que tener muy claro, y en este caso es muy sencillo, que lo que vamos a hacer es que las distancias por tratarse de un triángulo equilátero van a ser de 0,5 metros. De esta forma los dos valores son negativos y por tanto la energía en el punto B es negativa. Estamos viendo cómo al pasar del punto A al punto B la energía potencial ha disminuido, y obviamente cuando nosotros calculemos el trabajo pues nos va a salir positivo. ¿Qué indica esto? Pues que en el proceso de llevar la masa desde el infinito hasta el punto B no va a requerir la acción de una fuerza no conservativa, será un proceso espontáneo.